que cálculo integral. Por ejemplo, ahí han desarrollado coordenadas polares. Coordenadas polares casi no las necesito. Necesito lo básico. El significado de cómo se definen las coordenadas polares. ¿Ya? Eh, vamos ahí a hacer gráficas acá. Vamos ahí a hacer gráficas de esas funciones. O sea, van a ser más o menos de esta forma. Funciones que no necesariamente tienen una sola variable. Puede tener X, puede poner Y, puede poner Z, etcétera, etcétera. Puede tener varias variables, ¿ya? Y el fundamento ahí es, para realizar las gráficas, analizas límites. Lo que pasa que ahí, le voy a dar ahí el PDF de un texto donde hay, por ejemplo, aplicaciones. O sea, te dan datos y tú construyes la regla de correspondencia. Por ejemplo, ese de ahí es fundamental para nosotros que estamos explorando recién lo que se trata investigar, ¿no? Y la habilidad de ustedes es muy grande, ¿verdad? No tiene tope, no tiene límite. De verdad, yo sí me siento agradecido por eso. Yo estoy muy agradecido y sigo estando acá en la universidad. Lo único sí tengo problemas eh, con los horarios a veces, ¿no? Derivadas. Pero ya no va a ser una derivada normal, porque ya no va a haber una sola variable, van a haber varias variables. Entonces se le va a llamar derivadas parciales, porque va a depender respecto de qué variable derivas. Y esto de acá va a ir relacionado con algunas aplicaciones. ¿A qué me refiero con las aplicaciones? Puede ser la construcción de la función, puede ser con valores extremos. Lo que pasa es que valores extremos tiene una limitación nuestra teoría, porque hay problemas reales que en realidad a veces son difíciles de hacerlo. Entonces, para los cálculos, no vas a usar, pues, la definición normal, ¿no? O sea, hay carreras de física, de química, de matemáticas mismo, ellos ya desarrollan ya la teoría. Entonces, nosotros tenemos que aplicar eso, pero con el sustento teórico, sí. O sea, cuándo puedo derivar, cuándo no puedo derivar, cuándo ese es un máximo de verdad, o cómo determinar si ese es un extremo, y cómo planteamos, porque los problemas son diferentes. ¿Ah? Ahí vamos a ver si alguna práctica, lo experimenté el ciclo pasado, darles un trabajo con tiempo, de tal manera que ustedes trabajen en equipo y lo sustenten, pues, ¿no? Ahí nos vamos a pasar un tiempito también. Y la otra partecita viene integrales múltiples. Ahí nos vamos a relacionar con las gráficas que tienes ahí de dos variables, ¿de acuerdo? Integrales múltiples. Entonces vamos a tener aquí alguito por acá, ¿no? Múltiples. Dobles y triples, por ahí vamos a hacer algunos cálculos, pero obviamente que te vas a basar con la calculadora. Te puedes apoyar con la calculadora para el cálculo. Lo que no te va a ayudar la calculadora es poner los datos. O sea, tú tienes que poner los datos adecuados. O sea, poner los límites de integración, que mayormente van a ser 2 o van a ser 3. Cuando hagamos integral de 3 variables independientes, ¿de acuerdo? Cuando tengamos 3 variables, entonces necesitamos en X, Y, Z. Entonces ahí vamos a necesitar el apoyo de esta de acá. Es por eso que en la primera semana vamos a hacer nuestros pininos ahí. Y la última partecita es la integral de línea. La integral de línea prácticamente es una aplicación también. Entonces quiere decir que tiene un fundamento teórico y tú lo vas a resolver. Sabiendo, o como te dijera, cercarlo el problema, lo pones en la casilla, lo pones en la fórmula que tienes y se puede calcular. Porque si vas a calcular de frente te vas a demorar más.
Eso es más o menos el bosquejo de toda la asignatura, ¿ya? En cuanto a la evaluación, vamos a ver todo esto. En cuanto a la evaluación acá, eh, son, creo que es como cálculo integral, es el sistema G, todo eso, es el mismo. O sea, la evaluación es lo siguiente, ¿no? Es un promedio de prácticas más examen parcial más el examen final. Y eso se divide entre 3. Y ese es tu promedio final o nota final. Tu promedio final sería, ¿no? Y eso tiene que ser mayor o igual que, mayor o igual que 10. Ahora, hay un examen sustitutorio también, ¿no? Que se toma al final. ¿Qué están haciendo las entidades a nuestro alrededor? Muchas, ¿no? Ya estas notas no se toman de esa manera. ¿Qué se hace? En la cuarta y sexta semana, por ejemplo, se toman 2 prácticas y se saca un promedio. En la semana 10 y 12, 2 prácticas y se saca otro promedio. La semana, por decir, 14 y 15, se toman otras 2 prácticas, se saca otro promedio. Y esa es la nota ahora. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros todavía seguimos con el estándar, ¿ya? O sea, no, tampoco, no hay problema ahí, ¿no? Y ese promedio de prácticas es el promedio de 3 prácticas de 4 que vas a dar. O sea, van a haber 4 prácticas calificadas, práctica 1, práctica 2 y práctica 3 y práctica 4. Ustedes todavía eliminan una, ¿no? Hay entidades que no eliminan ninguna, porque para ellos dice que ese es lo principal porque te evalúa todo el ciclo, ¿no? Entonces se elimina la menor, ¿no? La menor, la menor. Y se saca su promedio. Es como cálculo integral y cálculo de diferencia. No creo que haya problemas con esto, ¿no? Ese es más o menos lo que contiene ahí el sílabus para el que me preguntó. Bien. Tenemos acá nuestro primer tema aquí de superficie. Lo que nosotros variamos es la obtención de las notas de práctica. No sé todavía lo que pasa que con Javier yo no trabajo más con el que voy a tener práctica, con el profesor Bermeo, él sí me apoya, ¿no? A ver, y después hablamos ya de la obtención de las notas, ¿ya? Eh, hay varias cosas cuando uno dice superficie. Superficie, nosotros nos aventuramos a decirlo visualmente, y la idea es lo visual, escribirlo algebraicamente, ¿no? Entonces, una cosa es el dibujo y otra cosa es la definición. Es como cuando uno dice vector, ¿no? ¿Qué es un vector? Lo primero que asociamos es una flecha, ¿no? Esa es su representación y la definición es eneadas, ¿no? O ternas ordenadas. Esos son vectores, ¿no? Hay varias formas. Entonces acá, eh, lo que decimos aquí, ¿qué cosa es una superficie, no? Ya como conjunto, ¿no? Como conjunto. Entonces, como conjunto aquí, vamos a decir que van a ser todos los x, y, z de r cubo, de tal manera que f de x, y, z es igual a 0. Ese conjunto, formado por esos puntos, va a constituir una superficie. Ahora, lo que está diciendo ahí que es una función de a lo más 3 variables. Van a haber superficies que tú la vas a poder dibujar, superficies que a veces no se pueden visualizar,
Pero cuando uno les pregunte algo y te diga, grafica, quiere decir que sí es asequible, ¿ya? Sí se puede bosquejar la, la gráfica de ese conjunto. Entonces a eso le vamos a llamar el conjunto S. Y eso va a constituir la superficie, ¿no? Dos, cuando vamos a hablar de tipos, clases de superficie, hay un montón de grupos. Si uno ingresa, pues, a los aplicativos de gráficas, escribe la función. El que yo lo tengo ahí, por ejemplo, ¿no? Siempre la idea es generalizar y poner ahí, ¿no? Pude haber colocado la función, por ejemplo, arco coseno de X y le das la partición y te lo resuelve, ¿no? O sea, ya no estás en el problema hoy día de las gráficas. Lo único sí es que a veces la gráfica no se ve bien porque es una referencia. Entonces tú usas tu teoría ahí para a veces responder lo que te está preguntando, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos quieren, me acuerdo que un profesor me alcanzaba sus gráficas y lo hacía en GeoGebra, pero ni él mismo lo entendía, pues, ¿no? O sea, no se trata de ponerla porque de todas maneras hay que saber algo. Nosotros consideramos solo algunos tipos nomás. Por ejemplo, ustedes han visto en algún momento por ahí las superficies de revolución, ¿no? Cuando una región gira alrededor de un eje, ¿no? Superficies de revolución. Ya está. Tenemos ahí las superficies cónicas. ¿Tiene algo que ver con el cono que nosotros queremos? Sí, sería un caso particular de un cono. Tenemos ahí las superficies cilíndricas. ¿Tiene que ver con un cilindro? Sí, el cilindro que tú conoces es un caso particular de una superficie cilíndrica. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados que un cilindro sea un tubo, ¿no? Sea un tubo, que tenga su corte, la forma, por decir, de una elipse o de una circunferencia, ¿no? Entonces es un caso particular de superficies cilíndricas. Hay otros conjuntos de superficies, ¿no? Otros conjuntos de superficies. Uno de ellos es las superficies cuádricas. Eso involucra para nosotros en el curso, ¿ya? Entonces, obviamente que la gráfica lo puedes hacer con algún aplicativo, pero van a haber cositas que yo te voy a tener que preguntar y de hecho nos vamos preparando, por ejemplo, aplicarlo. Cómo dibujar un sólido, o sea, la cáscara, que va a limitar un conjunto de puntos, ¿ya? Entonces van a aparecer grafiquitas de superficie, entonces ahí no se puede directamente verlo todo porque te puedo pedir un corte que se obtiene y quiero su ecuación, ¿ya? Pero te ayudas de la gráfica, por supuesto. Entonces ahí hay varias cositas de superficie y acostumbrándose siempre a la definición que nosotros demos, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, este, nosotros, por ejemplo, como una nota o una observación, podemos hablar de como una nota, ¿no? Que no se te debe evaluar, pues, ¿no? Pero es necesario definirlo, ¿no? Nota una superficie cilíndrica. Y de esto de acá, nosotros vamos a utilizar el caso particular, mira, una superficie cilíndrica. Ya está. Primero, por lo menos visual. ¿Qué es una superficie cilíndrica? Tienes un plano. Yo lo voy a hacer horizontal, pero puede estar inclinado, pues, sino que para poder definirlo, lo escribimos de esta forma. Tenemos un plano acá,
un plano así, ¿de acuerdo? Un planito acá, este es un plano, y en ese plano, hay una curva. Obviamente que esa curva es plana. Es como si yo escribiese en la pizarra acrílica, lo que yo trazo es plano. Está contenido en ese plano. Esa curvita va a recibir un nombre, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se obtiene la superficie cilíndrica, no? Por un punto de la curvita que está con verde, trazamos una recta. Le vamos a poner acá eh, rojita. Trazamos una recta. No necesariamente esa recta tiene que ser perpendicular al plano. Puede ser inclinada. ¿De acuerdo? Esa recta L también tiene su nombre. Entonces tú desplazas paralelamente a esa recta, siempre pasando por esa curvita. Y todos esos puntos que están ahí van a originar la obtención de la superficie cilíndrica. O sea, en este caso lo tendríamos más o menos de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, a eso de ahí le vamos a llamar la superficie cilíndrica. Entonces, eso es cuando una recta se desplaza a lo largo de esa curvita. Ahora, reciben sus nombres, eso de acuerdo, reciben sus nombres. Esa curvita que está ahí, esta curvita llamémosle C, esa curvita se llama la directriz. C para nosotros es la directriz. Y ese rojito que aparece ahí, esa recta, es la recta generatriz. Ahora, ¿qué es lo que nos involucra a nosotros? Ese plano es uno de los planos coordenados. Esa recta es paralela a uno de los ejes coordenados. Y estas curvitas C mayormente van a ser curvas cerradas. Un ratito, me está llamando el profesor Javier. ¿Sí? Un ratito. Tío, qué gusto, profe. Profe, estás en el cielo. Javiercillo, una consulta. Eh, la práctica, uno la podemos tomar la de entrada y la práctica juntas. Sí. Entonces está bien, lo juntamos ahí y tratamos de que la prueba sea objetiva, ¿sí? Y el resto ya les preguntamos ya lo que corresponde. ¿Qué te parece? ¿Sí? Porque es la tercera o cuarta semana. Ya, Javier, sí. Entonces, eso es lo que quería consultarte, pues. Entonces, yo iba para decir, es que yo recién tengo mi primera clase. ¿Ya? Ya. Gracias, Javier, sí, ¿va? Hablamos. Chao. Sí. Ya, entonces va a ser así, ¿ya? Bien, entonces se va notando el asunto, ¿no? Entonces, hay casos particulares, pero ya tenemos la idea que es la definición de una superficie cilíndrica. El sílabus no lo pide, ¿no? El sílabus no te dice, ¿sabes qué? Desarrolla la teoría de superficies cilíndricas, superficies cónicas, porque realmente es la aplicación de lo que ustedes han hecho en álgebra vectorial, creo que le llaman, ¿no? Donde hacen vectores, ecuación de recta, ecuación de plano, en forma vectorial. Todo eso tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, acá, no sé si está quedando punto, ¿no? Sí, profesor. Estamos comentando una cosa pequeña nomás ahí. Supongamos que tienes un problema acá, por ejemplo, eh, que la curva C, por ejemplo, esté por Y igual a una parábola acá. Y
z igual a 0. Ya está, tienes ahí la curvita. Y la recta L es paralela, por ejemplo, al vector v, por ejemplo, acá, 1, 1, menos 1, por decir. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería nuestro dato, pero sería un ejemplo chiquito, ya está. Entonces, lo que tú tienes ahí, nosotros tenemos ahí, es hallar la representación algebraica. O sea, nos dicen cuál es la ecuación de esa superficie cilíndrica. Es una parabolita, ¿no? En z igual a 0, pero tiene el vector direccional, perdón, la recta es paralela a ese vector. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo ahí es esto. Acá, ¿no? No sé si vale la pena hacer esta cosita aquí. Ya está. Escucharon, conversé con su profesor, ¿no? Ya está. Entonces, para tomarle una sola práctica, esto es y igual a x cuadrado. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Queremos hallar la ecuación de esa superficie y esta es la recta que va a pasar por este punto siempre. ¿De acuerdo? Ese punto va a ser, por ejemplo, acá llamémosle x sub 0. Esto es z igual a 0, ¿no? Esto sería x sub 0, y sub 0 y 0. ¿Ya? Lo que queremos es lo siguiente. No vayan a pensar que ahí está el asunto, ¿eh? Que yo bosquejo y ya está, ¿no? Que más o menos lo que tenemos es esto, ¿no? Ya está. Estoy dando un punto arbitrario acá. P de x, y, z que pertenece a la superficie. Y queremos hallar la ecuación de esa superficie. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí lo Ya. sabemos. Lo que pasa es que esa recta de ahí, esa recta L, es paralela a este vector de acá, pues. 1, 1, menos 1. Con esos datos encontramos la ecuación de esa superficie. Entonces la pregunta es la siguiente. Tú has hecho las ecuaciones de varios tipos. Ecuación de la, perdón, de la recta. Has hecho vectorial, paramétrica, simétrica, general, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo has aplicado? Ha habido algunas que lo has usado más que otras. Creo que usas más la vectorial, ¿no? Pero hay una ecuación de una recta que tú decías acá, dabas el vector direccional, por ejemplo, A1, A sub 2, A sub 3, y tenías aquí el punto de paso aquí, X sub 0, eh, X sub 0, que sea X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces, ¿cómo expresabas la ecuación de esa recta, pero en la forma simétrica? X menos X sub 0 sobre A1. Esto es Y menos Y sub 0 sobre A sub 2. Y esto es Z menos Z sub 0 sobre A sub 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Listo. Entonces viene lo siguiente. Esa ecuación que está ahí, perdón, esos datos, lo vamos a aplicar ahí. Lo vamos a aplicar. Porque queremos utilizar ahí lo que está con rojo, ¿ve? Esto queremos utilizar. Queremos utilizar. Entonces la recta lo escribimos ahí. El punto de paso entonces sería así, x menos x sub 0 entre 1 sería, ¿no? Esto es igual a y menos y sub 0, el otro componente también le he puesto 1. Y el otro es z menos 0 sería, ¿no? Z menos 0 entre menos 1. Y note, hay un detalle interesante ahí, ¿no? La recta siempre tiene que pasar por la curva. Quiere decir que el punto P sub 0, ese punto P sub 0 satisface la ecuación de la curva. ¿Está claro esa parte? Entonces,
Podemos completar acá. Acá tenemos aquí x menos x sub 0. Esto es igual a y menos y sub 0. Y esto de aquí es menos z. Entonces lo que hago acá es lo siguiente. X es igual a x sub 0 menos z. Al revés, un ratito acá. Ya perciben lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Entonces acá, x menos x sub 0 es igual a menos z, y y menos y sub 0 es igual a menos z. Entonces, x sub 0 es igual a x más z. Y y más z es igual a y sub 0. Pero el punto satisface, ¿no? P sub 0 pertenece a la curva. Entonces tendríamos acá que y sub 0 es igual a x sub 0 al cuadrado. ¿Está bien esa partecita? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente, pues. Y sub 0 reemplazamos, ¿no? Sería y más z, y al otro lado sería x más z al cuadrado. Creo que esto estaba de más acá. Esto está de más. Entonces, lo que estamos escribiendo ahí es la ecuación de la superficie. Algo muy sencillo, pero más o menos quería verles que las aplicaciones sí se presentan y a veces las encuentras en el lugar menos pensado. ¿Se entendió el asunto cómo sale la ecuación algebraica, no? O sea, tienes el dibujo, pero también no todo se puede escribir algebraica. No todo lo algebraico tiene dibujo también. Bien, creo que por ahora está bien. O sea, mañana vamos a continuar comentando algunas cosas. Hacemos superficies cuádricas y damos algunas cositas y tratamos de entrar a funciones de varias variables. ¿Sí? Dejamos de compartir acá. Dirás que gráfica en XZ. Esa sería la... Prácticamente te están dando en este disco, nos están dando la directriz. Graficamos la curva directriz. O sea, solo grafica la curva directriz. Ya está. Graficamos una recta generatriz. Ya está. Y ahí sale la superficie, ¿no? Grafiquemos el paraboloide cilíndrico definido. Ahora, si tú te das cuenta, eso que define el profesor ahí, esto que está aquí, es una curva. Porque es la intersección de dos superficies. Ahí está. Hay dos superficies. X igual a 0 representa el plano YZ. Todo el plano YZ. Y se supone que, de acuerdo con la primera ecuación que está arriba, de S es 1, tenemos que prolongar para X. Si deseas, porque esos son, a ver, no, sí, esos de repente son los gráficos más complicados para el alumno, ¿no? Graficar hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer ahí? Giras los ejes y de repente lo ves mejor, ¿verdad? Graficamos la curva directriz. Ahí está. Esa curvita de ahí, por si acaso, esa curvita de ahí está en el plano YZ. Es por eso que eso está aquí. ¿Ve? ¿De acuerdo? Está en ese plano esa curvita. Entonces la gráfica que vamos a tener que hacer, tendríamos que hacer pasar una recta por cada punto de esa curvita. Esa es la curva directriz. Entonces tendría que salir, es paralelo a X, ¿no? Ahí está. Tendría que salir esas rectitas que están así. No sé si van entendiendo el asunto ahí. Y ahí es donde más o menos podríamos tener una grafiquita, algo así. ¿Sí? Eso es lo que está. No sé,
No me escriben nada ahora. Sí se entiende, profesor. ¿Sí está bien? Sí se entiende, profesor. Y después hay que hacer ejercicios de esto. Tengan en cuenta que el objetivo es graficar sólidos aplicando esto, ¿ya? Aplicando esto de acá. Borramos esto. Sí, sí, dime, hija. Es que en ese caso estamos, ¿ya? Si tú te das cuenta, la nota que escribí, está bonito. Ya está. Acá empezó el profesor hablando de esto de acá. Él está haciendo ejemplo de esto. Ay, 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 ay. Ahí está. Si la recta generatriz es perpendicular a la curva directriz, entonces la superficie es denominada superficie recta, superficie cilíndrica recta, ¿no? Entonces, a eso vamos a apelar nosotros. O sea, lo que yo les hice en la clase pasada, por ejemplo, puedo dar un plano cualquiera y ahí trazo y obtengo la superficie de su ecuación, eso no les voy a evaluar, por si acaso. Lo que queremos justamente aquí es el material. Lo que pasa que yo en el PPT, de acá no me puedo correr, ¿no? O sea, de acá no me puedo correr el asunto, ¿no? Ya está, ya está. Así. Estamos acá, creo. Ya está. A nosotros, para ustedes solamente les voy a evaluar eso nomás, ¿ya? Que la generatriz es paralelo a uno de los coordenados, ¿sí? Y hay un libro de la profesora Chamorro, lo pueden buscar ahí, es de la PUC, ahí. Ella tiene un texto donde se dedica el 20% de esa separata a definir la superficie cilíndrica y aplica vectores, como dice la clase pasada. No sé si te acuerdas, hija, ¿no? Se aplica vectores para allá la parte algebraica, ¿no? O sea, tú hallas la ecuación de la superficie. Ella, por ejemplo, la superficie cónica también, ¿no? Entonces, lo que nosotros conocemos de cono, conocemos el estándar, ¿no? Conocemos el estándar, cono, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Pero aquí en el texto ella define una superficie cónica. O sea, una superficie cónica, tienes ahí la recta directriz y tienes acá un vértice. Entonces, ¿cómo se obtiene la superficie cónica? Vas a hacer pasar rectas, pero que pasen por ese punto. Pasen por ese punto. Entonces, ahí aparece la superficie cónica. Entonces, es un poquito más general ya, ¿no les parece? ¿Está bien? O sea, las curvas no tienen por qué ser cerradas. Y ahí ella define una superficie cónica. No sé, hija, si se te aclaró algo tu duda. Ya está. Entonces aquí, sí, por retroceder debería haber hecho de esta forma. Ya está. Entonces ahí observa, y ahí aparece pasar las rectitas. Ok. Pero más rápido, mejor. Ya está. Ya, la diferencia va a estar acá. Este es el valor agregado que yo le doy. Muchos libros solamente enuncian superficies cuádricas, ¿no? Y como caso particular dicen, ponen ahí cilindros. Dice que debe depender de dos variables. Lo que estamos haciendo acá. Pero si él lo hace como caso particular de superficies cuádricas, van a tener que solamente ser polinómicas nomás. No le queda otra. Pero nosotros ya estamos viendo con esta parte que la curva directriz puede ser cualquier ecuación con dos variables. ¿Eso está claro? La directriz solamente depende de dos variables, pero no necesariamente tiene que ser polinómica, como en ese caso, por ejemplo. Es la ecuación del seno de X. Si quieres para interpretar, bueno, ahí sale bonito, porque ahora,
sea de este tipo, pues no te voy a pedir que dibujes en varios periodos. Me dibujas una porcioncita nomás, ¿ya? De repente te ayudas de algún aplicativo, ves la forma y tú calcas, ves qué forma tiene la superficie, ¿ya? Entonces acá el profesor seguro que ha hecho, ya está. Ese es lo que hace la grafica el seno, pero en el plano XZ. Grafica en el plano XZ. Esa es la directriz, la que está con rojo. De acuerdo, grafica el seno. No te voy a pedirte que grafiques todo. Entonces podría ser así nomás, ¿no? Podría ser así nomás. Ya está. Y podría ser por acá. Entonces, esto que está ahí lo calcamos, pues, ¿no? O sea, y esto de acá hasta acá. Lo calcamos. Listo. Y ahí te sale la porcioncita que nosotros. ¿Ya? Yo con eso soy feliz. Ya está. Pero ahí el profesor creo que lo ha hecho más bonito. Bueno, él ya le puse el explicativo, ¿no? Ya está. Después, esa curvita que está ahí, que está con rojo, nos va a servir cuando grafiquemos superficies, perdón, funciones de dos variables. A esa le vamos a llamar trazas. ¿De acuerdo? Son intersecciones con los planos coordenados. Dada la superficie cilíndrica. Mira, si ustedes se dan cuenta, esta es otra forma de preguntar lo que nos decía inicialmente. Te pide la superficie ya. Entonces, ¿qué asumimos nosotros? Que ese es para todo Z. Y te está preguntando simplemente la recta generatriz es paralela a qué eje. Es paralela al eje que no aparece, ¿no? Bueno, grafica ahí la parabolita, pero en XY, o sea, en la parte de abajo, ¿no? ¿Sí? Y lo prolonga para todo Z. Aquí viene el asunto. Yo quiero que a ustedes o a nosotros nos quede claro esto, ¿no? Vean los libros que aparecen en la mayoría de textos, empiezan por superficies cuádricas. Directamente lo hacen. ¿Ya? ¿Qué es una superficie cuádrica? Ahí está. La superficie cuádrica, un ratito, dice, son ecuaciones de segundo grado en las tres variables. A ver, un ratito. Un ratito, lo que pasa es que hay un profesor nuevo que de repente a usted le va a enseñar y necesita yo. Déjame un segundito, ¿ya? Tiene problemas con la ORCE. Él va a enseñar los cursos de simulación, investigación de operaciones. Creo que llevan en el quinto ustedes, ¿no? A ver, con tres variables, dice, ¿no? Alberto, al toque, porque estoy en clase. Dime. No, pero has visto tu carga académica, ahí están los horarios. Ya, después lo regularizan, Alberto. No te preocupes. No, eso no tiene mucha importancia. No, no, no. Eh, a ver. A las 12. A las 12 me llamas, Alberto. Yo con gusto, ¿sí? Ya, ya, chévere. Ya. No, disculpen, señores. Lo que pasa es que eh, ya ustedes se me imaginarán cuando uno es nuevo en algo, hasta que se desespere el hombre.
le ha salido, dice, hasta hecho clase, y le ha salido que no tiene a tomar asistencia en ningún curso, sé que eso ni influye, ¿sabe? Ya, a ver. Entonces, es una ecuación en tres variables, pero su forma general es esa forma. Eso es lo que yo quería aclarar. Las superficies cuádricas son polinómicas. Yo no puedo sacar de ahí todas las superficies cilíndricas, no se puede, por ejemplo, con seno, no se puede. Por eso es que se define primero una superficie cilíndrica. De ahí, el segundo paso es definir una superficie cilíndrica recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, esas ecuaciones de ahí también van a salir aquí. ¿Cómo van a salir? Cuando una variable de ellas no aparece. Y a esas gráficas de ahí le vamos a llamar nosotros cilindro. ¿Se aclaró la duda que puede haber cuando leas un libro? ¿Sí? Sí. Ya, chévere. Entonces, ya está. ¿Qué es lo que sucede? Otra ayuda que también les doy. Si ustedes se dan cuenta, aparecen los productos. Los productos. Pero yo no le voy a pedir a un alumno que haga rotación de eje. No jodas. O sea, ¿de acuerdo? No, no, no. La idea, los que yo te pida, tienen que ser estándar, de repente completes cuadrados, pero no más. ¿Ya? Y yo quisiera que me escribes la forma que tiene la superficie. Que te ayudes de algún aplicativo para que puedas tener una referencia, yo no me meto. ¿Ya? Ni debería mencionarlo. Ya está. Seguimos entonces. Ahora viene aquí la clasificación ahí. Yo en realidad no sé cómo lo he hecho acá. Cuando D es 0, ya bueno, se aclara ahí, ¿no? Esto es 0, esto es 0 y esto de acá es 0. Entonces nos va a quedar una ecuación más chiquita. O sea, aquí, ¿saben cómo yo hago acá? ¿No? Yo hago lo siguiente. Esta ecuación que va a quedar, acá debería ser, ¿no? Y aquí debería ser Z, ¿no? Más GX más HY más IZ más J. Posiblemente alguno de ustedes ya haya entrado a internet, ya haya puesto superficies cuádricas y les han dado unos dibujos hermosos ahí. Ahora, ¿cómo lo dibujamos? ¿Cómo hallamos los elementos? Yo no me hago problemas. Hago los dos grupos. Yo, no sé si lo he colocado acá. Yo los hago las sin centro y las que tienen centro. Así lo separo yo. ¿De acuerdo? En la sin centro van a haber dos. El cilindro, justamente, o sea, un caso particular de lo que hemos hecho ya. El cilindro, ¿cómo lo voy a darme cuenta que es un cilindro? Solamente hay dos variables, para que tenga relación con lo que estamos haciendo. Una ecuación que tenga solamente dos variables le vamos a llamar cilindro recto. La generatriz es paralelo a la variable que no aparece. Y el otro sería el paraboloide. En paraboloide va a haber el caso cuando hay una lineal y las otras dos son cuadráticas. Así lo vas a identificar. O sea, antes de empezar el ejercicio, ya vas a tener las cónicas del plano y tienen que ser, lo identificas. Ahora, en el paraboloide hay las estándar y hay una que es fregada, que es la silla de montar. Yo no te voy a preguntar de esa, no seas malo, ¿ya? Pero estoy seguro que cuando tú seas profesor o estés enseñando a alguien nuevo, tú le vas a preguntar eso. ¿No te has dado cuenta que muchas veces los profesores nuevos son los más exigentes? Hasta que si está llevando un curso de maestría, te trae el tema de la maestría. O se pone, no quiere que copies, hasta que te mira, pone herramientas. ¿No? Ahí está. Cada uno pues con su. Ya está. Entonces aquí ya hice algo de la propaganda.
define acá una traza. Nos va a servir también cuando hagamos la gráfica de funciones, ¿de acuerdo? Si hay una superficie de ecuación tal, o sea, una superficie representada por esa ecuación, ¿ya? Se llaman trazas a la intersección de la superficie con los planos coordenados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que acá lo define de esta forma, ¿no? Si nosotros tenemos allí algo por decir, X, Y, tenemos una figurita, algo así, por decir, ¿no? Una figurita así, ya está. Entonces las trazas podrían ser así, ¿no? ¿Qué pasa si lo cortamos por un z igual a algo? Z igual a algo, z igual a 3. Entonces nos va a salir una figurita así. A eso se le llama traza. Trazas o dibujas otro plano, en este caso, ¿no? Otro plano. Z igual a 4. Entonces te va a salir otra traza. ¿Qué comento? Los puntos de esas trazas, obviamente que son de esa forma. Son de esa forma. En ese caso, 3. En el otro caso, sería 4. En general, acá, en general aquí, le podemos llamar un K. Entonces, este es el plano Z igual a K. ¿Por qué hago esa partecita? Porque cuando grafiquemos superficies, funciones con dos variables, a eso se le va a llamar las curvas de nivel. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de las curvas de nivel? Van a estar en el plano Z igual a K. Todos los puntos que están ahí, eso se le llama curva de nivel. Ahora, no siempre existen trazas. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió poner, por ejemplo, Z igual a 8. ¿Cuál es la intersección? No hay. No hay. De repente no corta al plano XZ, pues. De repente hay una superficie por acá. Entonces no corta al plano XZ. ¿De acuerdo? Entonces, la traza que yo quisiera en el plano XZ no existe. ¿Va a servir? Sí, va a servir, pero es limitado. Ya está. Ese dice qué pasa cuando Z es igual a K. Creo que es lo que está explicando. Puede ser Y igual a K también. O puede ser ahí X igual a K, ¿no? X igual a K son paralelos a YZ. X igual a K son paralelos a YZ. O sea, carambas. Tenemos algo así, ¿no? Ya está. Esto es Z igual a K, ¿no? Esto es Z igual a K. Entonces, ahí tendría que estar la curvita, ¿no? Z igual a K. Profesor, Sí. ¿puede explicar un favor otra vez curva de nivel? No comprendí bien. No. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, compadre. Mira. Nosotros yo les estaba explicando algo muy simple, ¿no? Algo muy simple acá. No es para bajarte, ¿no? Sino que no era muy complicado lo que estaba explicando, la parte básica. Lo que pasa, se me ocurrió hablar de más. ¿Ya? Se me ocurrió hablar de más. Podemos tener, por ejemplo, una gráfica, bueno, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Puede ser de esta forma, ¿no? Puede ser de esta forma. Ya, no necesariamente el vértice tiene que estar en el eje Y tampoco, ¿no? Pero para explicarlo lo voy a utilizar ahí. Ya está, esa es la superficie. Entonces las trazas, hay diversos tipos de trazas. Van a haber trazas que nosotros lo tengamos ahí con un plano Z igual a K. Ya está. Entonces, ese es un plano, por si acaso Z igual a K, sino que no lo estoy dibujando como
como plano. Estoy dibujando de esa forma, pero se supone que es esto. Ahí está bien o no? Y eso de cuando tú lo intersectas, cuando nosotros intersectamos, va a dar una grafiquita, por lo menos así. Ya está. A eso se le llama traza. ¿De acuerdo? ¿Hay una sola traza? No, pues pueden haber varias trazas del mismo tipo, z igual a 1, z igual a... Esa traza depende del valor de z. Si z es positivo, está por arriba, y si z es negativo, la traza está debajo. Eso es lo que deberías saber. ¿Qué comentario hice? Que cuando vamos a graficar funciones de dos variables, vamos a utilizar esas trazas. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle acá un valor a z igual a 8. Entonces te va a dar un plano, y a esta curvita de acá ya no es traza, sino le vamos a llamar curva de nivel. ¿De acuerdo? Es que ya hemos aumentado. Y como primero te dijeron bebé, pues, niño, joven, ¿de acuerdo? O sea, van cambiando, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Se entendió la cosa? Gracias. O sea, no lo vamos a aplicar ahorita todavía, no te asustes. Y un ratito. Ya está. Ahora sí, listo, seguimos entonces, ¿no? Y ahí están las trazas. Presenta acá un ejemplo, profesor. Eso de ahí, por ejemplo, yo no te voy a preguntar así, porque eso ya está preparado. Yo te la voy a dar desarrollada la ecuación. Y tú vas a completar cuadrados. Señores, la forma que yo te hago el resumen es para hacerle esta pregunta. No es nada del otro mundo, ¿eh? A ver. Calcule y dibuje las trazas que se obtienen a los planos tal. Por ejemplo, yo no uso ese método. Yo lo que hago con el alumno es lo siguiente. Identifico qué es esa superficie. Y a continuación, pongo el centro. Y en ese centro de ahí, que es el nuevo centro, hago como si fuera de nuevo los ejes. ¿De acuerdo? Hago como si fueran los ejes. Y le pregunto, ¿dónde está el mayor? Ese va a ser un elipsoide. Entonces, por ahí lo voy identificando y para mí me da resultados. ¿Ya? Veamos y dice, calcule y dibuje las trazas que se obtienen. Ya, te da valores nomás de frente, ¿no? O sea, el de x igual a 1. Entonces tú reemplazas acá x igual a 1. Y hay que ver qué cosa da, ¿no? Lo mismo dice, da el valor 1. Pero acá lo gracioso es que justo te dan lo que es el centro, pues. O sea, la forma que se elimine, ¿no? Lo ideal sería que podamos dar otro valor, pero que no necesariamente pase por el centro, ¿no? Ya está. A ver, le da valores acá, traza en el plano x igual a 1. Lo reemplaza acá, lo ha reemplazado y eso se anula. Y eso se anula. Y da eso de ahí. La interpretación, ¿cómo es? Ese es un elipse. Es un elipse, pero que está contenido acá, ¿ve? En el plano x igual a 1. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? Ahí está. El plano x igual a 1. O sea, lo que su profesor está haciendo, ese es el problema por hacerlo en GeoGebra y de ahí lo anotamos acá. José lo tiene así, y acá está el plano x igual a 1, ¿no? Acá está el plano x igual a 1. Ya está, acá está el 1. Y ese es el plano. ¿De acuerdo? X igual a 1. Y él ahí traza su gráfico. ¿De acuerdo? Él traza su gráfico ahí. Tiene que estar contenido en ese plano. Justo lo bajamos más. Listo. Eso es lo que está haciendo el profesor. No sé si se visualiza con el esquemita que he hecho, ¿no? Él ya dibujó el elipsoide, ¿no? Él ya lo dibujó, pero la idea es que tú sepas que solamente es este dibujo de acá nomás. Eso que estoy trazando ahí, esa es la traza, que está ubicado en el punto x igual a 1. O sea, esto de acá es 1. ¿Está claro esa parte? Yo no uso eso de ahí, por si acaso. No se estén preocupando, ¿ya?
A lo más yo te pediría la parte algebraica y qué representa, nada más. Pero no le daría x igual a 1, le daría, por ejemplo, x igual a 3, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Qué se obtiene? O 8, ¿no? ¿Qué significa y qué se obtiene? Y qué no es suficiente para mí, ¿eh? Porque al final lo haces con álgebra. Ya está. Lo mismo hace con los otros valores, ¿no? Esta es la silla de montar. Yo me adelanto y te digo, esa procede de estas dos ecuaciones, ¿no? X por Y o Z igual a Y cuadrado menos X al cuadrado. Esas son las más complicadas de graficar. O sea, para hacerlo manual, ¿ya? Para hacerlo manual. Pero te adelanto, ¿alguien me pregunta? Un ratito. ¿Cómo? ¿Te has asustado? ¿Alguna vez has visto la montura de un caballo? ¿No? La, De un camello, profesor. de un camello. He dicho la montura. Ya, parece la de un camello. Sí, pero por lo grande que está ahí estirado. En realidad la gráfica, si nosotros especulamos y apelando a tu habilidad, es algo así. ¿Qué pasaría si x vale 0? A ver, acá. ¿Qué pasaría si x es 0? ¿Qué obtienes en el plano y z? Parábola, Z, profesor. la parábola. Es esta de acá. ¿De acuerdo? ¿Dónde viene el otro problema? ¿Qué pasa si y es igual a 0? Z es igual a menos x al cuadrado. También es parábola. Pero ojo, estás en el plano xz, ¿no? Estás en el plano xz. O sea, va a haber parábolas abiertas hacia arriba y va a haber parábolas abiertas hacia abajo. Ese es lo que la gráfica. ¿Ya? Ahora, de alguna manera, si quiere lo comentamos después, lo borramos acá. Es que de repente no sé si ahí lo podemos ver. Creo que acá hay una parabolita, creo. Podemos ver así, algo así. Y acá podemos ver otra parabolita, ¿no? Ahí está. Ese es más o menos la idea. Y z igual a 0 salen dos rectas, ¿no? Bueno, todavía no estamos graficando nada, por si acaso. No se vayan a asustar. Él le llama la traza. Él a la ecuación, él, geométricamente nomás lo hace. ¿De acuerdo? No explica. Ejemplo 6. Considere la superficie de ecuación o superficie de superficie usando las trazas correspondientes. Mire, yo lo voy a pasar esto y vamos a ir de frente a las superficies cuádricas, cómo yo las identifico y cómo las graficamos más rápido. ¿Ya? Sí, porque si no me voy a demorar acá y al final no. Ya está. Sí, no voy a conseguir lo que quiero. Bueno, yo no uso mucho esto de las trazas, ¿ah? Y todavía continúa, ¿no? Esto lo vamos a hacer bien rápido. Mira, finalmente, ese es un paraboloide. Ahorita vamos a ver cómo se... Y todavía el dibujo final lo hacen, pero quebra, puta madre. Aunque sea le diera a cambiar los colores, ¿no? Para que no se note. Ya está. Bueno, pero nos ayuda. Acá está la cosa. Si tú te das cuenta, para la mayoría de personas, las superficies cuádricas no tienen que ver ya los cilindros. Los cilindros se obtienen cuando alguna de las variables no aparece y tú graficas ahí. Entonces, lo que vamos a quedar nosotros lo voy a dividir en los siguientes grupos. Este grupo de acá es uno. Y este grupo de acá es el otro. Ese es el más pedido. Estas de acá no tienen centro.
sin centro. Y estas de acá, de acá tienen centro. Estas que aparecen abajo, una lineal y dos cuadráticas. Esa es la característica, una lineal y dos cuadráticas. ¿Estamos de acuerdo? En la cambio de acá tiene las tres variables al cuadrado. No sé si la van identificando. Yo quiero que lo hagan así. Esa de ahí. Las tres variables, bueno, la 4 es cono, por si acaso, no es como elipse, es cono. Las tres variables están elevadas al cuadrado. Y en la parte inferior, ¿cómo lo identificas? Están las tres variables. En todos están las tres variables, por si acaso. En todos están las tres variables. Ya está. El grupo de arriba es las que tienen centro y la de abajo las que no tienen centro. Una variable lineal y las otras dos cuadráticas. ¿Se va entendiendo el esquemita? ¿Cómo quiero que lo aprendas? Yo no quiero que me grafiques un montón de trazas. Ya está, el elipsoide. El elipsoide, vamos a hacer acá lo siguiente. Yo lo voy a identificar así. Luego, a ti te van a dar una ecuación y va a haber las tres cuadráticas. Yo al final de esto hago una diapositiva, un resumen, ¿ya? Las tres variables al cuadrado, es así, ¿ve? Tiene esta forma. Tiene esta forma. Tiene los tres cuadráticos. Yo en realidad parto de esto nomás. AX cuadrado más B, Y cuadrado más C, Z cuadrado, y aquí le llamo un K. Bueno, para que no se confunda, le vamos a llamar un P, donde ese P es mayor que 0. Si fuera menor que 0, se cambia de signo a todo. Y ahí me ayudo yo. O sea, a ti te dan la ecuación de tres variables, entonces tú lo que vas a hacer es, le das esa forma. Ojo, este X de acá no quiere decir que X sea siempre. Puede ser un X menos 2, un X menos 3, etcétera, etcétera. O sea, es de esa forma. Tiene esa forma, entonces yo de ahí saco todo, los que tienen centro. Cuando A y C sean positivos, es elipsoide. Después vas a ver que podría suceder que uno sea un negativo y dos positivos, de ahí sale el otro. Al revés, dos negativos y un positivo, ahí sale el otro. ¿Qué pasa si al derecho sale 0? De ahí sale la otra. ¿Qué les parece? Eso es, de esa forma lo hago. Lo que pasa es que la mayoría de textos, por ejemplo, tiene esa forma cuando A es mayor que 0, B es mayor que 0 y C tiene que ser mayor que 0. Los tres son positivos. La otra forma que colocan aquí, seguro que lo he escrito de esa forma. X cuadrado más Y cuadrado sobre B más Z cuadrado sobre C cuadrado. Eso que está escrito el profesor ahí, él asume que está en el origen. Y el resto sale solito, mira. Mira, él asume lo siguiente. Como ya sabe que va a ser un elipsoide, entonces lo primero que tú tienes que hacer es lo siguiente. El centro del elipsoide. Acá está el X, acá está el Y y acá está el Z. Entonces, él grafica y obtiene algo así. Lo vamos a hacer con negrito. Puede ser que sea vertical. Puede ser que sea vertical. Entonces nosotros primero lo que tienes que identificar es el centro del elipsoide. Ese es lo primero que tienes que hacer. El centro está cuando las bases de x cuadrado, de y cuadrado y z cuadrado son ceros. De ahí que sale el centro. Entonces tú de frente haces el trazado. Tú de frente haces el trazado. Acá está.
Ese es el elipsoide. Se supone que acá tiene esas trazas. Entonces tú no te haces problemas. Si el a cuadrado está debajo de x cuadrado, quiere decir que esto es el a. Y esto de acá es el b, y esto de acá es el c. No te hagas problemas. ¿Está claro esa parte? Sí, Ya, profesor. ya. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo? No sé si te doy la diapositiva. Voy a intentar a ver si escribo una diapositiva nueva acá, ¿ya? A ver, no sé si lo puedo hacer acá. Ahí está. El problema es borrarla, ¿no? Ya está. ¿Qué pasaría? Nosotros tenemos ahí, me dan, por ejemplo, una ecuación, por decirlo, me dicen, grafique, tú ya completaste el cuadrado y has llegado a esto de acá, x menos 1 al cuadrado sobre 4, por decir, es una raíz cuadrada, no, no sé, el asunto es que llegue a ser esta, todo tiene que ser positivo, y menos 3 al cuadrado sobre 9 más z, puede ser más, puede ser menos, ¿de acuerdo? Z menos 5 al cuadrado sobre 25. Listo. Igual a 1. Ya le diste la forma. Entonces, lo primero que tienes que hacer aquí es lo siguiente. El centro. El centro. En este caso es 1, 3 y 5. En segundo lugar, averiguar para dónde es más alargada. Nada más. Es alargada para Z. Listo. Y se acabó el asunto. Se acabó el asunto. O sea, empiezas a graficar aquí. Aquí. Ya está. Ya está. Entonces, lo que hago primero es grafico el centro. Entonces, aquí, esto es 1, 2, 3, y hacia arriba 5 unidades, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ese es el centro. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente es como si tuvieras esto de acá así. ¿Ve? Ese es tu nuevo centro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora lo único que vas a hacer es lo siguiente. Es alargada. Entonces procuramos que se parezca a eso de ahí, ¿no? Lo hacemos alargada hacia arriba. Por ejemplo, podría ser así. Voy con mal, creo. Un ratito. Mejor lo hago así. Un puntito acá y un puntito acá. Porque no te voy a pedir más detalles también, pero no fregues ahí. Listo. Ya está. Y aquí tenemos esto de aquí. Así. ¿Cuánto mide esto que estoy señalando acá? Eso es 2. ¿Cuánto mide esto de acá? 3. Y esta parte de arriba es 5. Y ese sería el bosquejo de tu elipsoide. ¿De acuerdo? Te voy a pedir el bosquejo. Ahora, ¿cómo saber si corta abajo o no corta abajo? Ese es eh, lo que tenemos ahí nosotros ya es el centro, ¿no? ¿De acuerdo? Es el centro. 1, perdón, 2, caramba, es 1, ¿no? Para X es 2. ¿Está bien? Para X es 2, para Y es 3, ya está. Listo. Una cosa es el centro y otra cosa es la longitud. En este caso ha coincidido. Entonces debería ser hasta el eje Y nomás, ¿no? O sea, esto de acá, no, está hacia atrás, ¿no? Está acá. Listo. Esto de acá debería medir 5 unidades, ¿no? Basta. O sea, me interesa a mí solamente el bosquejo del Sol. ¿De acuerdo? El bosquejo del Sol.
Otra cosa es el punto z igual a 5. ¿No? No sé si se está captando la idea para los bosquejos. Sí. Sí se entiende, profesor. Sí, profesor. No es hacer las trazas como de repente aquí lo ha hecho acá el profesor. A ver. Él grafica ahí la superficie, ¿no? El centro, 0,3. Grafica ahí. Y igual a 3 lo hace pasar por el centro. Pues, ¿de acuerdo? Lo hace pasar por el centro. Le hace ahí esa traza, de ahí la otra traza, y sería el dibujo. Lo que nosotros queremos hacer es esto de acá, ¿ve? Que apliquemos algo muy práctico, pues. O sea, el centro, que en este caso es 0,3, 0. ¿Quién es alargada para Z también, ¿no? Entonces no hay problema ahí. Entonces, es parecido a lo que hemos estado haciendo. En este caso, A vale 1, B vale 1 también, y C vale 3. Entonces podríamos tener nuestra gráfica de esta forma, ¿no? Aquí. ¿Para qué darle la vuelta ahí? Listo. Y lo primero que hacemos es graficamos el centro, ¿no? El centro. Ahí está, el centro. Es 0,3, 0,3, 0. Entonces ahí es. Y por ese de ahí hacemos pasar el eje principal. ¿Cuánto debe medir el eje principal? Aquí está. 3 unidades para arriba y 3 unidades hacia abajo. Entonces hacemos pasar así y hacemos pasar así. Lo hacemos alargadito, ¿no? Listo. Porque eso es lo que nos está pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide esto de acá para X? Ahí lo tienes, ¿ve? Ese es 1. ¿Cuánto debe medir para Y? El semieje acá, 1 también. Y hacia arriba es 3. No sé si ahora se captó la idea. O sea, por el centro haces pasar el eje principal. ¿Ya? Y graficas la elipse y tenemos el asunto. Primero borro, creo, para que no les confunda, ¿ya? Hiperboloide de una hoja. Estos son los principales, ¿ah? Hiperboloide de una hoja o de 2 hojas. Nuevamente, yo aplico acá, después le voy a hacer el resumen, ahí creo que lo doy en una diapositiva también, que me está parte. Señores, entonces ya saben cómo se aplica un elipsoide. Cuando los coeficientes de x cuadrado, de y cuadrado y z cuadrado, los tres sean positivos, es un elipsoide. Siempre que el lado derecho sea positivo, por supuesto, ¿no? Ya está. Los hiperboloides, si hay de una hoja, tendría que haber por lo menos uno de 2 hojas, ¿no? Si no hubiera dicho solamente hiperboloide. AX cuadrado más BY cuadrado más Z cuadrado, y a esto le estamos llamando P, mira. Parece P mayor que 0. Listo. ¿Cómo va a aparecer el hiperboloide en una hoja? La gráfica también tienes que hacerlo rápido, bosquejar, ¿ya? Los aplicativos te dan la idea, pero no es la gráfica, a veces no se ve. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, lo identifico. Van a haber 2 casos. Cuando sea de una hoja, quiere decir que uno de ellos tiene que ser negativo. Puede ser el A, puede ser el B o puede ser el C. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la cosa? ¿Cómo lo identificas? Mira los coeficientes cuadráticos nomás. Obviamente que el lado derecho tiene que ser positivo. El otro caso, ¿cómo va a ser de 2 hojas? Tiene que haber 2 negativos y un positivo. Conclusión. Quiere decir que el negativo, los signos negativos nos dice de cuántas hojas es el hiperboloide.
Entonces, tú has completado cuadrados, le has dado forma y has procurado que sea lo que está con moradito ahí. Pero procuras, al completar cuadrados, procura que el lado derecho sea positivo. Si te da negativo al completar cuadrado, le cambias de signo a todo, pues, para que te dé positivo. Podría suceder que tú al completar cuadrados te da 2 positivos y un negativo, y al lado del derecho te da 0. Oh, ese es el cono. De esa forma yo lo hago. No sé si están captando la idea, ¿no? Un negativo, hiperboloide de una hoja. 2 negativos, hiperboloide de 2 hojas. Si por casualidad al completar cuadrados en el lado derecho me da 0, quiere decir que va a ser un cono. ¿Captaron la idea? Ahorita hacemos esto. Ya está. Hiperboloide de una hoja. Estos son los dibujos que aparecen en internet. Yo lo uso solamente para saber qué forma tiene un hiperboloide. No han visto esos reactores nucleares, todo eso de ahí, ¿no? ¿Cómo lo vamos a graficar? Vamos a hallar el centro. Una vez que hayas más o menos así, ¿ve? Vamos a hacerlo acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado? Y acá salen creo que todos, ¿ya? Por ejemplo, pongámosle x4. Entonces, está cumplido acá. Hay 2 positivos y hay un negativo. El negativo en realidad te va a dar el eje también. Ese te va a indicar el eje. ¿Por qué? Mira. Ya está. Entonces nosotros queremos graficar o bosquejar eso que aparece ahí, pero sin estar haciendo con mucho adorno, porque en las evaluaciones, ¿cuál es el enemigo? No soy yo, no eres tú, no son tus hermanos. El tiempo. No gana. Bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si x fuese 0? ¿Qué es lo que tienes acá? Y cuadrado menos z cuadrado, ese es igual a 4. ¿Qué obtenemos en el plano YZ? Tenemos una hipérbola. Ya está. Y, Z. Entonces tendríamos algo así. Bueno, esto sería 2. En realidad me interesa mucho, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Listo. Lo mismo podría suceder si hacemos Y igual a 0. Va a ser una hipérbola en XZ. Acá viene el asunto. ¿Qué pasaría si Z le empiezo a dar valores? Por ejemplo, Z igual a 0. Tendríamos x cuadrado más y cuadrado, eso sería una circunferencia. Le podemos dar el valor z igual a 1. X cuadrado más y cuadrado, eso sería 1, acá tendríamos que ser 5. ¿Qué pasa si z es igual a menos 2? Entonces tendríamos acá x cuadrado más y cuadrado, y esto es 8. Esto que estoy señalando son circunferencias. Si tú te das cuenta, conforme va aumentando en valor absoluto el z, las circunferencias van aumentando de radio. Es por eso que la gráfica de un hiperboloide de una hoja debería ser así. Tiene la forma que estamos ahí. ¿Se entendió el bosquejito que acabo de hacer? ¿Por qué tiene esa forma un hiperboloide de una hoja? Sí, profesor. Sí, profesor. Lo alimentamos esto. ¿Cómo lo alimentamos? Lo alimentamos acá, así. Un coeficiente cuadrático o sea que están hablando de todo es elecciones, ¿no? Un coeficiente cuadrático. ¿Me quiere preguntar algo? Es negativo y 2 coeficientes cuadráticos son positivos. Ya está. Aquí el asunto está que el eje negativo es el que manda.
O sea, el menos es el eje. Es el eje. En este caso, por ejemplo, acá, estamos asumiendo que el coeficiente de z es negativo. ¿Está claro el asunto? Entonces, cuando tú vas a graficar, por ahí haces pasar una recta por el centro, que sea paralelo a ese eje. El negativo es el eje de la recta. Por ejemplo, tenemos acá x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4 también, menos z cuadrado es, no, pero muy estándar, muy estándar, muy estándar, muy estándar, muy evidente ahí. Acá, x más, más 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 3 al cuadrado menos z más 3, muy evidente también ahí la cosa. Vamos a ver acá. Menos 4 al cuadrado igual a 1. Señores, ¿tiene la descripción para nosotros afirmar que ese es un hiperboloide de una hoja? Sí, sí, profesor. ¿Cumple Sí, los requisitos? profesor. Sí. Dos positivos y un negativo. Entonces dices, empiezas acá. Hallamos el centro. Ahora, no sé si se han dado cuenta, ya decir falleció fulano, falleció sultano, es normal, ¿no? Ya no llama la atención, ya. Ya, entonces empezamos aquí. El centro, lo identificas acá el centro. Menos 1, 3 y 4. Listo. ¿Quién es el eje para nosotros acá? El eje es paralelo al eje Z. Listo. Con eso ya puedes graficar ya. ¿Por qué? Porque tú sabes la forma que tiene un hiperboloide de una hoja. Tiene esa forma de un reactor. Ahora, ¿qué cosas nos dan como trazas? Ya depende cada uno, porque a uno dice me sale circunferencia y a otro me sale elipse. ¿Acaso en el dibujo se ve? Lo único que te pueden preguntar es cuál es la algebraica. Te dicen, por ejemplo, para y igual a 4, ¿qué cosa sale? ¿De acuerdo? O sea, en el dibujo no se puede ver, porque es relativo. ¿Y cómo sería el dibujito ahí? Espero que se haya entendido la teoría ahí, para ver lo que ha hecho mi compadre acá, ¿no? Me da calor, pero... ¿Alguien de ustedes es de Trujillo? No, Yo, profesor. ya está. ¿Cómo te apellidas? Quiroz. ¿Estás allá o...? Trujillo. Esto de acá, ¿cuánto ha hecho que ahora los que no son de acá, no? Ajá. Sí. Tus papás no estarían full, carajo. ¿Qué barrio? San Isidro. Hasta que San Isidro hacen acá, ¿no? Pero ya San Isidro es lo que está por la universidad. Cerca. ¿Dónde? Más allá. Se refiere a la Universidad Nacional de Trujillo. Sí. Está a unos 15 minutos. Ah, ya. Entonces, ¿por dónde queda? Dame referencia, porque yo he salido cuando eso no había. Ah, referencias, no les sabría decir. ¿Que no conocen? O sea, sí, pero referencias, no sé si usted las Ya, entienda, pues. ya, otra.
¿Usted vivió por acá? Hay No, una universidad privada, ya, ¿cuál? La de la del Noruega, norte, Universidad Privada del Norte. ya, el norte. Ese está por la avenida, Por Mall Aventura Plaza hay un mall, pero creo que también es reciente. Avenida América, No, no, no. Es otra universidad privada del norte. Hay dos la del sedes, norte. una que está en San Isidro. Mm, ya, pero la del norte, ¿cómo se llama esa calle? Paralela a la avenida Perú, es. No, no, no. De que me pusiste en duda. Es una pregunta de 5 puntos. ¿Por dónde queda? A ver, otro. Nombres, urbanización, el barrio. Por la RENIEC, Hay varias renier, pues. sí, hay una del Arco y otra que es en el bosque. Ya, el bosque sí conozco, está cerca de la Noria, pues. De la avenida América Norte, pero está para el otro lado, ¿no? No, profesor, nos estamos alejando. No, el bosque no, es los cedros, es la urbanización. Ah, el bosque, que yo sí te ubico, el bosque sí conozco. Ahí me embocaron, pues. Ya, ya, voy a averiguar, ¿ah? Ya. No, yo salí hace 35 años, pues. Ya. Pero voy seguido. Mi mamá vive allá. Voy muy seguido. Es que mis amigos del colegio, hijo, yo terminé el 78, todavía falta que se reúnen, que son más peloteros que, ajo, yo me saco el sombrero, ¿ah? Y tienen su físico, compiten, ¿ah? Y con esto en la pandemia, ninguno de ellos se ha enfermado todavía. No, uno, pero ya se recuperó. Bien, eh, a ver, entonces, lo primero que hacemos es identificar en la ecuación. Ahora, no te confíes cuando te dan la ecuación general y tú mires ahí un negativo y dos positivos. No, primero la preparas. O sea, que haya un negativo al completar cuadrados y los dos positivos. ¿Ya? Porque podría suceder que al completar cuadrados se invierte, pues. Te sale el lado derecho negativo, tienes que cambiar de signo. Y ahí te va a aparecer dos negativos y un positivo. Y ese ya no es de una hoja, sino es de dos hojas. O sea, con uno apruebas y con otro desapruebas, ¿no? Entonces ahí ya lo identificaste, ya completamos cuadrados y tendríamos así, ¿no? Es menos 1, hacia la derecha es 3 y hacia arriba es 4. Y hacia arriba es 4. ¿De acuerdo? Esto es 4. Acá está el centro. Por ahí haces pasar el eje. Hacemos pasar el eje. Este es el nuevo eje. ¿De acuerdo? Es paralelo al eje Z. Es como si fuera un Z desplazado. Algo así. Ese es el asunto. ¿Y ahora qué es lo que hacemos nosotros? Trazamos algo que se parezca ahí, pues. Trazamos la gráfica, más o menos debería ser algo así. ¿De acuerdo? Algo así. Ya sabemos qué forma tiene, pero tiene que estar. Ahí está la cinturita, ¿no? Listo. Más o menos eso es lo que yo quería explicarles. Y nos evitamos demasiados dibujos. ¿Ya? ¿Qué colegio estudiaste? Voy a hacer mi clase con él. Ah, es que es un colegio que no está hace 35 años. O sí, creo. ¿Que no está qué? Usted dice ¿Cómo que se se fue llama? hace 35 Ya, años, no, ¿no? no. ¿Cómo se llama? Mariano Santos. Puta, sí, no. Ya, ese es. Parece Gregorio Santos, Rafael Santos, los políticos. Ya está. Eso es lo que hace ahí el profesor. Identifica un hiperbólico de una hoja cuando hay. En realidad, este es el principal. Este es el que a veces, cuando dibujamos un sólido, hay dificultades, inclusive para bosquejarlo. El de dos hojas, en realidad es usado muy poco, porque no se presta, ¿ya? Es como la silla de montar también, que vieron ese gráfico que parecía una silla de montar, justo una montura. No se presta,
porque para que el alumno visualice que eso limita a un sólido es complicado. Y la idea no es poner cosas que no lo puedas desarrollar. La idea es que lo hagas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, identifica el profesor, dice, traza el plano paralelo al plano X. Él ya lo empieza a describir ya. ¿De acuerdo? De acuerdo a la ecuación. Dice, traza paralelo al plano, quiere decir que cuando Z empieza a dar valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se obtiene cuando Z da valores? Lo pasas para el otro lado, entonces te va a salir elipses, ¿ya? ¿Qué pasa? Paralelo dice al plano XZ. Entonces hay que dar valores a Y. XZ, le das valores a Y. Valores a Y. Si le das valores a Y, te va a quedar estas dos. Es constante sería. Pasa al otro lado y por eso yo no me hago problemas con eso. No me hago problemas. Y ahí lo describe el profesor de manera geométrica. Este material yo se los... Creo que está en el Univirtual, ¿eh? Creo que ya lo puse. Y ahí pone el ejemplo, mira. Inténtenlo hacer ustedes en una hojita y se van a demorar menos que lo que el profesor se demora en hacerlo acá para presentarlo. ¿Por qué? Porque la característica ahí es, primero, en este caso, tiene los tres cuadráticos. Entonces, es el centro primero. Tiene centro. 1, 3, 3. En segundo lugar, es el eje. El eje está dado por el negativo. Entonces, el eje es paralelo al eje Y. Quiere decir que va a ser un hiperboloide horizontal. Va a estar echadito ahí el hiperboloide. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya es suficiente para que tus quejes tengan la de un hiperboloide. Vuelvo a recalcar, al inicio, cuando está el enunciado, no está completado cuadrados, hay que llegar hasta acá. Pero ese ya no es mi cuento. Entonces, estoy asumiendo que si tú sí completas cuadrados. Entonces, la gráfica más o menos podría ser así, ¿no? Lo fijamos nosotros a mano. Lo fijamos a mano. Tenemos algo así. No hay necesidad de rotar ni nada. Este es 1. Hasta acá es 3. Esto es 3 y también sube 3, ¿no? Ya está. Ese es el centro. Listo. ¿Quién es el A en este caso? El A vale 1. Son los que aparecen en los denominadores. A vale 1, B vale 2 y C vale 3. Ya está. En ese caso, mira, de verdad no estamos con eso de ahí, no estamos con I, pero perdonen, perdonen. Ahora lo que hacemos es, empezamos a graficar una vez que tiene el centro. Por ese punto, haces una recta que es paralelo al eje Z. Ahí está. Paralelo al eje Z. Y dibujamos, como es paralelo al eje Z, entonces aquí tiene que estar la cinturita. Esa es tu referencia. Profesor, Entonces vos, dime. es paralelo al eje Y, no al eje Z. Sí, sí. Sí, profe, es el eje Y. Sí. Y han esperado que él me diga. O han esperado que yo termine, porque ustedes son una mierda, son a veces. Esperan que el profesor termine y dicen, se equivocó arriba. Sí, de verdad, a veces, ya, pero gracias por avisarme. Entonces es en Y. Es en Y. Entonces tenemos acá, es en Y. Este es el eje. Eso es el centro del hiperboloide. Entonces la cinturita va a venir aquí, ¿no? La cinturita viene ahí, ¿no? ¿Eso cómo se obtiene? Eliminando el término que tiene el centro, ¿no? Y igual a 3, pero eso no importa, por si acaso, ¿no? Eso no importa. Tenemos aquí y algo así, ¿no? Ya está. Porque sabemos qué forma tiene. Por eso es que hacemos este trazado, algo así. Sabemos qué forma tiene. Tiene que pasar acá por el centro, ¿no? Por el centro. Ya, si tú quieres, lo adornas, ¿no?
No sé si se entendió el trazado. Un ratito. Está bien, ¿no? El trazado. Este es el centro, ¿no? Ese de ahí sería el eje. Ese es el eje. Y de ahí hacemos el trazado. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que ha hecho acá. Eje transversal paralelo al eje Y, ¿no? Con centro en el punto 1, 3, 3. X igual, él empieza con hallando trazas. Y de ahí esas trazas lo dibuja. Aunque parece increíble, el profesor que hizo esto lo hizo en Word, ¿ah? Hasta que ya tenía una paciencia única, ¿no? Todo lo hizo en Word. Arriba está la ecuación y sigue dándole los valores de las trazas, ¿no? Ahí está. De esta manera que ese es el dibujo que le corresponde, ¿ya? Pero es muy importante saber quién es el eje, por si acaso. Es importante saber quién es el eje, ¿ya? Esas son las llamadas superficies de revolución, en realidad, ¿no? A ver acá. Y ahí lo completa ahí, ¿no? Ya está. El hiperboloide de dos hojas. Ahí ustedes tienen el material, ¿no? De dos hojas. Igual lo hacemos de la relación que tú tienes completas cuadrados. Entonces aquí yo lo hago de esta forma. Van a haber ahora dos negativos y un positivo. Esos son los signos de los cuadrados. En hiperboloides, la minoría manda. En el anterior era que el negativo, que estaba solo, ahí estaba el eje. En este caso, el z está solo. Entonces, ese va a ser el eje. Les voy a explicar por qué. A ver, hay acá ax cuadrado más b y cuadrado más cz cuadrado, y esto es igual a un p, para p mayor que 0. Y ahí lo saco todo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces dice que debe haber dos negativos y un positivo. Puede ser de esta forma, bueno, menos, más menos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cualquiera de los casos, ahí nos sale un hiperboloide de dos hojas. El negativo, el número de negativos nos indica de cuántas hojas es. La minoría manda. O sea, cuando hay un negativo, ese es el eje. Cuando hay un solo positivo, ese sería el eje. ¿Por qué? Mira. Bueno, obviamente tienes que estar en el centro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tuvieras, por ejemplo, algo bien simple nomás? X cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Ya está. No puede ser negativo el lado derecho para que funcione. Si fuera negativo, le cambia el signo a todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? O sea, ¿cómo es en yz? Menos y cuadrado más z cuadrado, eso es igual a 1. Si tú te das cuenta, es una hipérbola, pero que se abre para z, Es una hipérbola más o menos de esta forma, ¿no? Es una hipérbola más o menos. Ya está. Es como cuando ustedes han tenido de acá, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué eje se abre esa hipérbola? ¿Para qué eje se abre esa hipérbola que acabo de escribir acá? X, Y, esa hipérbola. Para el eje Z, profesor. No, el de acá. Para Ah, el positivo es el que se abre, ¿no? el eje que sí. Para el positivo es el que se abre. Entonces acá podríamos decir que es así. Y acá que es así, ¿no? Esa es la gráfica de esa traza, ¿no?
Ahora, lo mismo debe suceder que pasa cuando lleva el cero. Cuando lleva el cero, vamos a tener acá menos x cuadrado más z cuadrado, eso es igual a 1. También se abre para z, pero no te quedes con x, perdón. No te quedes ahora con x. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Algo así. Listo. Lo que pasa que el hiperboloide de dos hojas tiene una ecuación bien interesante. Porque si es de esta forma, ¿por qué de dos hojas, no? Porque la ecuación misma la describe. ¿De acuerdo? La ecuación misma la describe. O sea que aquí, vamos a hacer algo aquí, acá. Si tú notas esto de acá, si nosotros notamos acá, hay algo bien interesante. Hay algo bien interesante ahí. Esa ecuación que está ahí, un ratito acá, esa ecuación es como tener acá z cuadrado es igual a 1 más x cuadrado más y cuadrado. Eso hace que la gráfica sea en dos partes. ¿Por qué? Porque esto de acá es mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, z cuadrado es mayor o igual que 1, lo que equivale que z es mayor o igual que 1, o z sea menor o igual que menos 1. Es ahí donde aparecen las dos partes. Es por eso que yo le decía que casi no le encuentro mucha aplicación a esto cuando hagamos gráfica de sólidos, ¿no? Pero por ahí a veces la puedes escribir, ¿no? De tal manera que ahora tu gráfica, la gráfica debería ser así, ¿no? Tiene que ser en dos partecitas. En dos partecitas. Esto es el z, esto es 1, y esto de aquí es menos 1. Ya está. Listo. En YZ, algo que es parte de una hipérbola, así. Ya está. Lo mismo para X. Es por eso que la parte de arriba es, no me diga que es un paraboloide y nada por el estilo. Lo hacemos de esta forma. Es por eso que sale así. Más o menos se entendió la idea por qué serían dos partes, por la forma que está en la ecuación. Pues. Hay dos negativos y un positivo. Entonces, ese positivo va a tener las restricciones. Pero para nosotros, ese va a ser el eje. Ese es el que pasa por el centro. Y de ahí trazamos esas formas que tiene ahí. Estas curvitas de acá pueden ser circunferencias, pueden ser elipses también. ¿De acuerdo? No se sabe, pero eso no importa. O tú distingues, si tú escribes arriba, una circunferencia o una elipse. No se puede distinguir. Y lo que yo quiero en particular, en realidad, es la forma que tiene. Porque para calcular las integrales múltiples, no vas a necesitar el detalle, sino tú quieres las variaciones nomás. Quieres las formas para encontrar los límites de integración. Creo que ya me cansé. ¿Hay comentarios? No sé si lo ha hecho acá, puede ser acá. Profesor, Sí, entonces bien. para las prácticas, tenemos que seguir sus recomendaciones de cómo dibujar, ¿no, profesor? Ahí está, claro. Lo que pasa es que tienes este material, ¿no? Mira, hijo, ahí lo tienes. Ya lo tienes también. O sea, tienes el estándar. Tú ves cuál lo usas. Y acá el grafica, por ejemplo, acá. Mira, tiene la forma de un hiperboloide de dos hojas. Lo que pasa es que, ¿cómo se van a abrir las hojas? El positivo, como es uno solo, es el que manda. Entonces tiene que ser el eje paralelo al eje Y más. ¿De acuerdo? Pero primero ubicas el centro. Sino que acá mi compadre lo hace con trazas. De verdad tuvo paciencia el profesor. El centro, ¿no? El centro 2, 0, 0 está bien. Ya está.
pero creo que tú lo harías mejor. ¿Ah? Ahí está. Se abre para Y, para el positivo. Observa la ecuación, ¿no? El eje es paralelo a Y. Es por eso que el eje es paralelo al eje Y. Ahí está. ¿Está bien? Se captó la idea práctica que les estoy dando, ¿no? Es que en los libros rara vez te lo voy a indicar, pues, porque hay un temor a veces, ¿no? Ya está, a ver, ahí está. Ya. Los conos, mira, se le llama cono elíptico. Yo, ¿sabes cómo lo obtengo? Lo tengo también en forma práctica, mira. Supongamos, estamos resolviendo acá. Supongamos que estamos resolviendo, ¿está bien? Y, por ejemplo, por casualidad te ha salido así. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, y al otro lado no te da el positivo, te da 0. Eso para mí son conos. ¿De acuerdo? Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y qué pasa si lo paso por el otro lado? No va a afectar nada, no va a afectar nada. ¿De acuerdo? Lo que sucede nosotros acá, cuando tengamos estos casos, así sea negativo, positivo, por ejemplo, esté intentando cuadrado, y al otro lado me dé 0. Eso le vamos a llamar el cono. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú de cualquiera de esos casos? Me despejas un cuadrático, de tal manera que en el otro lado me dé una suma. ¿De acuerdo? Me despejas el cuadrático de tal manera que en un lado te dé suma. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Esto es lo que se va a llamar conos. ¿De acuerdo? Conos. Yo lo hago de esa forma. O sea, tú vas a tener la ecuación de segundo grado que nos dan acá. Entonces tú vas a completar cuadrados como he hecho con esa flecha roja. Tú completas cuadrados y te da eso de... Quiero decir que eso va a ser un... No sé si se va captando la idea intuitiva. Y a eso se le va a llamar, siempre se le llama cono elíptico. Todavía creo, ¿no? A ver, un ratito. Y la gráfica de un cono es de esa forma. O sea, a ver, no sé cómo lo ha hecho acá mi compadre. Ya está. Por ejemplo, él presenta así, ¿ve? Hay un negativo y al otro lado es 0, ¿ve? Entonces tú lo identificas ya así, ya. Completas cuadrado. Si el lado derecho te da 0, eso va a ser el cono. Y a partir de ahí despejas el z cuadrado. En el otro lado de repente no te da redondito x cuadrado, te puede dar un elipse, eso no tiene que ver nada. ¿Ya? Eso no tiene que ver nada. ¿Por qué? Mira, no, creo que ahí no va a enojar. ¿Ah? Mañana vamos a te va a tomarles asistencia y mañana cerramos esto y lo aplicamos. ¿Ya? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Ya? ¿Cómo lo aplicas? Y hay que tener la idea de la gráfica. No necesariamente el detalle, sino la idea de qué forma tiene. ¿Ya? Porque la aplicación de esto de acá no es un cono solito, sino ese cono, cómo lo intersectas, por ejemplo, con un plano. ¿Qué cosa da? ¿Ya? No sé si estamos claros con esa parte. Mañana cerramos esto y lo aplicamos ahí. ¿Sí? Mañana tenemos tenemos a las 10, ¿no? Sí, yo tenía problemas en los días jueves con la otra sección a partir de las 11. Créeme de que un alumno me dio la solución. Ustedes saben que los jueves, ¿ya? Los jueves, yo con ustedes tengo de 8 a 10 y con ellos tenía de 10 a 12. Los viernes tengo con ustedes de
como hoy día, ¿no? Y los sábados tenemos nosotros de 10 a 12 también, ¿no? De 10 a 12. Con ellos tengo acá, solamente tengo 4 horas. Pero yo tenía un problema acá. Tenía un problema de 11 a 12. Fue mi culpa, yo le pedí disculpas, ¿no? De 11 a 12 faltaba esa hora. Yo pensaba colocarlo aquí, ¿no? Pero no me había puesto a pensar de que, es que acá ellos tienen con otro profesor. Pensaba ponerlo acá a la hora. O pensaba ponerlo a las 7. Y un alumno pidió, ¿no? Como yo tengo esta sección de acá, lo tengo de 8 a 10, me dijo que lo ponga acá nomás, que es mejor. De verdad le agradecí. Las soluciones a veces ustedes son muy rápidas. Ya, listo. Entonces, dejamos de compartir acá.